Bueno, Ok, perfecto. Muy buenas noches a todos. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar un día más en una charla de proyectar. Ya llevamos más de 130 charlas y eso nos hace muy felices de poder servirle a los arquitectos y a las personas que se conectan a través de nuestro medio los martes y los jueves en las diferentes charlas que damos. Hoy tenemos una charla muy bonita, muy interesante. Me llamó muchísimo la atención y de antemano le agradezco a la máster Valeria Rodríguez por traernos este tema y proponernos este tema que a veces no le damos la importancia o por lo menos no lo percibimos diariamente y que lo dejamos desapercibido. Y yo creo que más bien es como un tema de mucha reflexión para nosotros los arquitectos, que muchos somos los diseñadores de los espacios. Entonces, es importante que tengamos hoy esta vitrina de posibilidades para poder aprender un poquito más. Valeria, muchísimas gracias. Este es el espacio de proyectar. No sé si quieres que las consultas las hagamos al final, si alguien tiene alguna duda, que alguna consulta la hagamos en la charla, no sé cómo quisieras que lo hiciéramos. yo creo que si se vienen dudas o preguntas, o a mí me parecería como rico que fuéramos hablando en el camino Ok, y al final pues también se pueden pues abrir el diálogo si hay como más ok. preguntas, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Valeria. Vea, te dejo en el espacio. Gracias, compañeros, gracias por estar acá y bueno, vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gerardo y a ustedes realmente por tenerme en este espacio. Me siento muy honrada y a la vez me parece como interesante que poder de alguna manera transmitirles la experiencia que he tenido como diseñadora, como arte educadora, que ya les voy a hablar un poquito de mi formación porque es algo que a la gente siempre le da curiosidad por qué es que yo hablo de este tema y qué es lo que me ha traído hasta acá. Em, pero cómo las disciplinas se unen y eso solo enriquece los procesos. Yo creo que eso es maravilloso. Mi intención hoy, más que darles una clase magistral sobre diseño, que yo sé, o arquitectura, que ustedes probablemente tengan mucha más experiencia que yo, em, es invitarlos a volver a mirar la ciudad con ojos de asombro, de curiosidad, con los ojos de juego que todos ustedes tenían cuando eran niños y que perdieron probablemente, muchos hemos perdido en el camino, y que si tengo la suficiente suerte, vamos a terminar este espacio con algunos activistas que estén dispuestos a hacer una ciudad más amable para los niños, que creo que es el derecho que tienen, pero sobre todo a todos los ciudadanos. Y vamos a hablar por qué una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, sin más, por encima contarles, yo soy licenciada en artes visuales con énfasis en diseño, soy gestora cultural y tengo una maestría en comunicación. Y tengo 20 años de experiencia trabajando en el sector público y privado, más que todo comunicando como esta conexión entre lo que es arte y educación. Trabajé en museografía, en museos y durante mucho tiempo trabajé como docente de la Universidad de Costa Rica, pero también como docente de niños de 0 a 12 años. Y ahí fue donde me metí en el mundo de la pedagogía y de las corrientes como más innovadoras, de neurociencia y de todos los avances realmente que se han hecho sobre los niños, de cosas que antes no sabíamos y que ahora tenemos conocimiento. Y a raíz de esta experiencia de trabajar con niños tan pequeños, ahora soy emprendedora y diseño y asesoro a escuelas y a centros terapéuticos, a fundaciones, demás,
para hacer espacios más amables para los niños, donde el juego y el aprendizaje se interconectan. Y también trabajo con comunidades vulnerables, trabajo con varias fundaciones, em, en Talamanca, en Los Anonos, en Los Guido, en diferentes espacios para un poco dignificar estos espacios para la infancia. Entonces, por ahí es que viene este mix de formación y de lo que les voy a hablar. Entonces, yo creo que esta es la primera parte que me gustaría como que primero pensemos, o sea, esta parte, si logramos como desmenuzarla de tal manera que nos abra preguntas, yo me doy por satisfecha, podemos apagar el Zoom e irnos para la casa todo el mundo a dormir. Y creo que es esta pregunta que dice, ¿qué entendemos como un espacio diseñado para la infancia? O sea, cuando hablamos como de arquitectura infantil o espacios para niños y niñas, ¿qué es lo que estamos entendiendo ahí? Y digamos, como para también darnos un marco de referencia en qué creen que se asemeja o se diferencia de uno para adultos. No sé si alguien quiere como romper el hielo. Si me lo permites, Claro. vieras que yo tuvimos una experiencia muy bonita, Valeria, y por eso me llamó tanto la charla y estoy muy feliz de estar aquí con vos. Nos tocó a un grupo de arquitectos trabajando con el Ministerio de Cultura y Paz a Honoren, diseñar un proyecto que queríamos lograr detrás del cementerio de San Pedro. Hay una Ujú, franja verde ahí y queríamos hacer un parque de la primera infancia. Así se ujú, llama, Parque para la Primera Infancia. Y estuvimos varios arquitectos de diferentes áreas para ir desarrollando una idea de cómo podría ser un parque para la primera infancia, buscando exactamente lo que vos estás mencionando, que es abrir espacios para los niños, para que los niños puedan no solamente ir a una zona verde, sino que puedan experimentar diferentes sensaciones y ese proyecto era muy interesante porque era educativo, era totalmente lúdico. Era un espacio donde la intención era llevar a niños de diferentes escuelas y pudieran, digamos, tener sensoriales, elementos sensoriales, visuales, de olor, bueno, toda una gama de experiencias que queríamos que ellos vivieran como aprendizaje, porque era totalmente lúdico. Y ujú, eso era muy interesante porque tuvimos que diseñar para los niños. Entonces tuvimos que ir a investigar exactamente cómo podríamos recrear un espacio para que los niños pudieran disfrutarlo al 100%. Entonces había que, por supuesto, que es un espacio completamente distinto que diseñar para adultos. ¿Verdad? Te lo cuento porque eso estaba muy bonito. El proyecto se diseñó, se hizo, no sé, por un tema político. Como siempre, muchos de los buenos proyectos en este país se caen por temas políticos. No se dio, pero el proyecto está diseñado y fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Eh, eh, Te lo cuento porque lo viví, nada más porque lo viví y logré pasar una etapa muy bonita de aprendizaje en ese aspecto. Aparte que mi esposa es profesora de preescolar, entonces de las maestras de preescolar se aprende muchísimo. Eh, Se aprende muchísimo porque el dimensionamiento de los espacios es totalmente distinto. eh, y uno dice, "Bueno, aquí es donde un niño disfruta, sí, aquí es donde un niño disfruta, donde un adulto prácticamente no tiene mucha noción de que puede ser ahí donde un niño pasa y se tiene mucha vivencia. Entonces, nada más te lo cuento para romper un poquito el hielo. ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente los niños tienen es una población que tiene sus características particulares, su manera distinta de ver y de sentir el mundo. Em, ¿A alguien se le ocurre, digamos, concretamente, no sé si se animarían a hablar eso, como que en un par de diferencias de
¿qué diferencia un espacio para niños y qué diferencia un espacio para adultos? Ahí estaban hablando, don Gerardo, de que tal vez la manera en que se diviertan y tal vez el tamaño de las cosas, ¿verdad? Eran como dos indicadores. ¿Hay alguien más que se le ocurriría otra cosa? Sí, dígame, don Leonardo. ¿Cómo le va? Bueno, como decía Gerardo, la escala es muy importante, los cerramientos espaciales también, que no transmitan una sensación de agresividad o de aislamiento, que sea algo integral y que transmita un mensaje positivo eh, y motivante también para investigar, para descubrir, en fin. Hay mucha tela que cortar y es así como una pincelada sobre el tema, pero por ahí anda el asunto. Ok, muchas gracias. Bueno, ese precisamente lo que me están diciendo es la tela que me gustaría cortar. ¿Y por qué, digamos, qué problema podríamos identificar que hayan lugares para niños y lugares para adultos? Y a ver, sin caer en extremismos, ¿verdad? Puede ser que yo quiero ir con mi esposo a una cena romántica y probablemente no quiero tener un brinca-brinca a la par, o que es el cumpleaños de mi hijo y pues lo que quiero es full brinca-brincas. Pero esta división que se ha hecho, si ustedes hacen como una reflexión, piensen, digamos, en qué evento histórico les recuerda que la ciudad se dividiera para diferentes tipos de población. Cuando la ciudad se ha dividido para que unos ciudadanos tengan acceso y sean bienvenidos y acogidos en un lugar y otros ciudadanos de otras características sean bienvenidos en otras. Y de nuevo, como yo tenía una jefa que me decía, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿verdad? Por supuesto que hay, pues un bar es un lugar que probablemente no es apropiado para un niño. Pero ¿en qué momento, digamos, de la historia de los últimos 100, 200 años, eh, habían espacios donde eran solo para niños, bueno, solo para una población y solo para otra? Y aquí es justamente lo que decía, o sea, como que si quieren ya después desconectarse de esto, me doy por tranquila. Pitágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas y las ciudades, la mayoría de las ciudades están hechas a la medida del hombre. Un hombre adulto, sano, con ciertas características de movilidad, pero que esa misma medida no corresponde a la pluralidad de ciudadanos que tenemos. Y claro, hubo un momento donde decían, ay, es muy importante tener escuelas para personas de color, entonces vamos a hacer aulas para personas de color. O cuando al MEP se le ocurrió tener aulas diferenciadas, que aquí les puse como una ¿verdad? Como una notita que salió que el MEP finalmente recapacita, no sé si saben de estas aulas diferenciadas, que es con niños que tienen necesidades especiales, alguna discapacidad, entonces los tenían todos juntos en una aula separada para, con muy buenas intenciones, ¿verdad? Darles la atención que se supone esta población necesitaba, esa atención especializada. Pero lo que pasa es que eso, y un poco nos pasa con los parques, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en Escazú hubo un boom en diseñar estos parques. Claro que a un niño, pues, le apetece tal vez tirarse y subirse ahí, pero si ustedes ven, ese espacio no tiene sombra,
difícilmente un abuelito se va a sentir cómodo a menos que se quede en esa banquita tostándose. O, digamos, un grupo de adultos pasar un momento agradable y en familia ahí. Los niños puede que se la pasen muy bien, los adultos no. Y esto mismo se replica en la ciudad, ¿verdad? Entonces hay este esfuerzo o falsa creencia, no sé cómo apalabrarla, de que entonces los espacios de los niños son para los niños y los espacios de los adultos son para los adultos. Versus en otras partes del mundo se empieza a pensar en qué pasaría si repensamos la ciudad desde otro sentido, un sentido que es comunitario. ¿Por qué los niños no andan solos? Bueno, si le preguntamos a mi papá, que tiene unos 70 años, una cosa así, me diría que él iba a la escuela y venía solito, pero la realidad es que los niños hoy en día se mueven casi siempre con adultos. Y aquí lo saqué del Ministerio de Educación. Me parece que es un gráfico que ilustra mucho el sentido que yo le quería dar a este espacio, porque tenemos la exclusión, ¿verdad? Donde definitivamente los niños no son bienvenidos y hay hoteles, restaurantes y bares por A o B razón que no pueden entrar y digamos que dentro de un parámetro lo normal estaría bien. Está la separación, que es ese parque de Escazú que vimos, ¿verdad? Donde yo tengo los parques para los grandes, los parques para los chiquitos y cada uno en su casa y Dios en la de todos. Está la integración donde hacen los restaurantes que de repente hacen un corralito, ¿verdad? O un centro comercial donde hacen un corralito donde los chiquitos estén ahí lejos, donde puedan hacer su escándalo, brincar y no molestar a nadie. O vamos a tener una ciudad que hable de la inclusión, o sea, donde los niños sean parte de la vida en la ciudad. Y eso no pasa en este país y pasa poco en el mundo. O sea, en ciudades más avanzadas que les traje como algunos ejemplos, podemos ver eso. Pero cuando nosotros, ahora que esa es la invitación de pensar realmente eh, en estos niños, en sus características, en sus necesidades, nos vamos a dar cuenta que no son tan distintas a las de los adultos y que la inclusión es posible y que podemos tener una ciudad, como les decía, más amable. Y es que la verdad, esta que ven aquí soy yo con mi hijo y probablemente la realidad de un montón de madres que llevamos a nuestros hijos o tías o sobrinos a un baño, ya sea centro comercial, público, privado, farmacia, hospital, restaurante. No, o sea, esta estadística sí me la inventé, pero yo podría decir que el 99.9% no considera las necesidades emocionales de movimiento y desarrollo de los niños, ni su derecho al juego, ni sus características físicas, ni su tamaño, ni su derecho a vivir en una ciudad de autonomía y descubrimiento. Y esto tiene una implicación directa en el diseño y en la arquitectura de los baños, del mobiliario, de los comercios, de los menús, etcétera. Porque claro, si yo voy a un espacio para niños, yo me encuentro que hay un lavatorio pequeñito. Pero la verdad es que eso pasa, como les decía, en el cumpleaños de mi hijo, que lo voy a llevar al brinca-brinca. Pero la vida en la ciudad, si queremos que los niños sean parte, debería haber, si no un lavatorio bajito, un banquito. Porque los niños tienen derecho a la autonomía. Y porque soy yo sola con mi hijo, tengo otra hija, cuando aún es más complicado hacer este tipo de maniobras. Y la verdad es que lo que les decía, ¿verdad? O sea, hay una mitad de la población que vive en las urbes. En Costa Rica, lo saqué como del INEC, este porcentaje, más o menos el 20% son niños y niñas entre los 0 y los 12 años. Y entre el 60 y 70% de las mujeres han tenido un hijo. Entonces estamos hablando un 20% de la población que de forma constante y recurrente está siendo excluida de la vida comunitaria, a pesar
de que hagamos este parque, ¿verdad? Porque normalmente los niños tienen que transitar a la escuela, van al hospital, van a la farmacia y ninguno de esos lados está considerando a los niños. Ahora, aquí la pregunta es, ¿vamos a padecer o disfrutar la vida en la ciudad las personas que tenemos niños y las que no? Porque les traigo como unos ejemplos bastante interesantes. ¿Qué diferencia sería si los consideráramos? Si realmente esta declaratoria de la UNICEF de los derechos de los niños se vuelve una política viva y no un, que me encantó lo que Gerardo dijo al principio, ¿verdad? Se hacen movimientos políticos y de repente dicen, ay, hagamos este parque y así nos ganamos unos votos. Y al final no ganamos la cosa, pero como les decía, es lindo que hayan parques, pero necesitamos un cambio más extremo y por eso me encanta estar aquí porque los tengo ustedes que son los que realmente al final se pelean con los maestros de obras, con los clientes, con todo mundo y hacen que lo que uno ve en las clases y lo que yo he visto en los niños trabajando con ellos lo puedan transformar en espacios habitables. Este es una cita de Loris Malaguzzi, que es un pedagogo italiano que revolucionó la educación en el mundo y decía que la escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Y mi propuesta aquí es que el mundo o la ciudad debería ser pensada para esos ciudadanos que todos somos distintos y no solo cumpliendo ¿verdad? La ley sobre la 7.900, no sé si ya me equivoqué de número, em, sino que todos seamos incluidos en esta ciudad. Y Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano, ha dedicado su vida entera, incluso este dibujo es de él lo firma como Frato, para hablar que la ciudad, por ciudades de los niños, no de carros, no de adultos, sino una ciudad para y por los niños como ciudadanos portadores de derechos, y que si nosotros diseñamos esa ciudad a la medida de los niños, estamos haciendo una urbe más inclusiva. Ahora, aquí es donde está como el meollo del asunto, ¿verdad? Porque ¿qué es la imagen de niño que tenemos? Y esto lo habla mucho la filosofía esta educativa de Reggio Emilia. Lo consideramos que un niño que es incapaz de disfrutar digamos, la riqueza cromática que hay, o que solo le pueda gustar el rojo, el amarillo y el azul, que es lo que predominan en los espacios infantiles. Es un niño que tiene derecho a la salud y que puede desarrollar un paladar maravilloso. O es un niño que lo único que le podemos ofrecer en un menú es pollo frito, papas fritas y pasta con mantequilla, porque eso es lo único que hay para los niños para comer. Es un niño que no puede disfrutar del arte público y que solo le gusta la canción del Baby Shark. ¿Qué niños estamos imaginando que son? O nos imaginamos que son niños con una sed tremenda de aprender, de ser partícipes de la vida comunitaria, de liderar su aprendizaje. Y esta foto, bueno, me encanta este artista, Rafael Otón Solís, no el político, por aquello, en la Plaza de la Cultura. Y cómo los niños puedan disfrutar de esto, que si pensamos, bueno, vamos a hacer una instalación para niños, yo estoy segura que ninguno de ustedes, o casi ninguno se le ocurriría, que una obra de un artista como Don Otón puede resultarle tan interesante y suscitar tantas preguntas en los niños. Y ese niño que es complejo, que don Gerardo decía que tiene esta sed de aprender a través de sus sentidos, es mucho más rica y compleja que lo que le estamos dando como espacios para la infancia. Y antes de que iniciáramos, le contaba a don Gerardo que sí, que yo tengo este hábito de caminar con mis chicos por la ciudad y no vamos
¿verdad? Como con mucha expectativa más que descubrir los sonidos, los olores, las luces. Y hay un gran asombro porque los niños son exploradores y son curiosos por naturaleza. El camino en sí es la escuela. Y de hecho, en Europa hay escuelas que se desarrollan plenamente en la ciudad. Porque ¿qué va a ser más interesante? Aprender, como a veces hay en las unidades de aprendizaje, vamos a aprender de profesiones, el bombero, el panadero, o caminar por la ciudad y conocer a estas personas. Pues, por supuesto que el aprendizaje es vivo. Y esto es una cita que me encanta de Alfredo Yuelos, que dice que los niños no rehuyen la complejidad, más bien disfrutan con placer, seriedad y esfuerzo y se adentran en sus secretos. Ellos aman la complejidad y saben permanecer en ella con placer y en alegría. Así que cuando nosotros le damos al niño el parque con los colores primarios al pleno sol, de una manera que es poco flexible, porque el niño no lo puede transformar, no lo puede mover, lo podrá disfrutar un rato, pero después de ir 3 o 4 veces ya está inventando cómo se trepa en el cucurucho del cohete porque ya agotó esas posibilidades. Y dentro de esta mi filosofía se habla como que el espacio es un tercer maestro para los niños. O sea, los padres es el primer maestro, la escuela, sus maestros es la segunda escuela y el tercero es el espacio. ¿Y qué ciudad? O sea, si ustedes tuvieran que decir, ok, vamos de ahora en adelante, se cierran las escuelas y los niños van a ir a aprender a San José y San José va a ser ese maestro que eduque a los niños, yo creo que nos horrorizaría esa idea. Y diríamos, ¿cómo? Si no hay las aceras, no hay ni para caminar. Digamos, si uno lleva un cochecito o no. Y muchos de los espacios están saturados, no se pueden caminar, los carros te atacan. Esa escuela es la que queremos para nuestros niños costarricenses. Y también Maturana decía una cosa como muy bonita, o sea, ¿cuál es el objetivo de la educación? Él es chileno y él decía como, bueno, el objetivo de la educación es que queremos que los chilenos, esto, que hagamos todos los esfuerzos es para que los chilenos tengan un mejor Chile, para que puedan construir un mejor Chile. Si nosotros le enseñamos a los niños que esa es la ciudad que tienen o que creen o que les hemos dado los adultos, entonces creen que van a aspirar a algo, a construir una mejor ciudad, una mejor Costa Rica. Y de nuevo, hablo de la complejidad, ¿verdad? ¿Es este tobogán o es la naturaleza? Y vemos movimientos alrededor del mundo que están haciendo ciudades más verdes. Entonces, por eso, cuando como que la idea aquí es quebrar la idea de que los espacios de niños son de una manera y los adultos son de otra. O sea, imagínense una ciudad, un San José repleto de árboles, donde los niños puedan escalar, puedan eh, caminar y transitar bajo su sombra, donde puedan subir, pero también esa es una ciudad que yo de adulta me desearía, no los cables que me atacan y los rótulos, una ciudad verde. Y es que sabemos además que estas decisiones que estamos tomando a nivel de diseño, a nivel arquitectónico, tienen un impacto, porque los primeros, esto de la UNICEF sacado, tienen los primeros 1000 días, configuran el cerebro de un niño. Tanto, tanto, tanto en su desarrollo, en su felicidad, en su capacidad de aprender y que esto, además, ay, me salí, ¿verdad? Creo que me salí, perdón. No se ha salido. No me ha Estamos salido. escuchándola. Yo estoy viendo la pantalla. Usted está viendo la Perfectamente. pantalla. Ah, o soy yo, o sea, soy yo la que no estoy viendo la pantalla. Y se está Estamos viendo la viéndola y pantalla. escuchándola muy interesados. Perfecto. Ok, nada más déjeme en un momento ver cómo recupero mi pantalla, porque si no,
Y Mm. no quitar la presentación y volvés a entrar en la presentación. Sí, yo creo que sí, porque de ahí, los veo a ustedes, pero ya no la veo y así estamos mal. Esto. Ya. Ahora sí, ya los veo a ustedes. ¿Me siguen viendo en la pantalla? Sí, Ya, señora. buenísimo. Em, Sino que estos esfuerzos influyen a largo plazo en el nivel educativo que tienen y incluso en los puestos de trabajo que van a tener y los salarios que van a percibir. Y por eso, digamos, a nivel mundial, que no se han cumplido en los objetivos de desarrollo sostenible, está de prioridad la infancia. Pero como les digo, lo que se hace ha sido poco. En otros países, por ejemplo en Colombia, tienen una fundación que ahorita olvidé el nombre, que lo que dijeron, claro, si aquí la educación es obligatoria a partir de los 6 años, nos perdimos de 0 a 6, que son esos primeros años tan importantes, y el cerebro ya se ha desarrollado en gran parte. Entonces tienen una serie de centros educativos y de iniciativas en la ciudad para precisamente apalear estos años, ¿verdad? Y ahora, claro, cuando nosotros hablamos de niños y si pensamos en este respeto a sus derechos, el juego está en el corazón del niño porque es la manera en que aprende, es la manera en que se desarrolla, es la forma en que se conoce a sí mismo, conoce a los otros, conoce su entorno. Entonces, queremos hablar de espacios para la infancia, tenemos que hablar de juego y que eso tiene, tiene sus cosas, ¿verdad? Lo primero es que un niño aprende en relación, o sea, si bien es jugando, es en conexión con los otros. Entonces, por eso esta idea de espacios separados, espacios segregados, espacios integrados, no les sirven a los niños. Nos sirven niños que compartan con adultos mayores para el aprendizaje. Para su aprendizaje, ¿qué sirve? Que aprenda también con niños más grandes que ellos, menores, adultos, personas con discapacidad. O sea, les sirve aprender en relación con la comunidad. Ahora, otra gran premisa, menos es más. A veces pensamos que en niños, entonces hay que meter un montón de chunches, un montón de colores, un montón de cosas que suenen, y de repente lo que tenemos que hacer es abrir más espacio, porque uno de los lenguajes principales de los niños es el movimiento. Y que en esos diseños para la infancia son espacios que son abiertos, espacios que inviten a imaginar y ojalá con conexión con la naturaleza. Y este lo trae, ¿verdad? Es uno de los pocos ejemplos que tengo en Costa Rica. Lamentablemente, esto es un lugar en Escazú, o sea, no está en el pleno centro de San José, pero que no es un brinca-brinca, sino es una escultura pública que los niños usan para subirse, treparse, sentirla. Tiene una temperatura diferente, tiene un olor distinto, que hace que el espacio sea complejo e interesante y además que embellece. Y también cuando pensamos en espacios para la infancia, pues por supuesto, lo que decía don Gerardo al principio, hay unos tamaños y unas dimensiones que no podemos obviar, ¿verdad? Los niños se mueven de una manera distinta y tienen un tamaño distinto, pero igualmente hay miles de personas que tienen tamaños diferentes. Yo soy súper chiquitita, yo mido 1,58 m, mi esposo mide 1,93 m, mi papá pesa como 120 kilos. O sea, al igual que hay esas consideraciones con los adultos, esas consideraciones podemos hacerlas para los niños. Ahora, esto, que la imagen es terrible, ¿verdad? Yo creo que a mí me da un síncope si me toca entrar a esa clase a aprender del colorinche, pero muchas escuelas han incorporado esto que se llama como flexible seating. O sea, se sabe que los niños, que los seres humanos en realidad, somos neurodiversos, que tenemos necesidades distintas en tema de inputs sensoriales, en tema, bueno, ¿cuánto nos ha pasado que estamos en una charla y nos queremos dormir? Uno de repente lo pone en un auditorio y apagan un poquito la luz, se apachurra en la silla y listo, se durmió.
pues ahora en muchas clases se han incorporado asientos que permiten no solo diferentes alturas, sino movimiento. Y el tema aquí, que es cada vez como de una llamada de atención, es que el 20% de la población mundial es neurodiversa y ese número está creciendo exponencialmente con los niños. Hay varias teorías. Todavía no se sabe por qué cada vez hay niños más con más diagnósticos. No se sabe si es porque los papás son más adultos, no se sabe si tiene que ver con la comida, la exposición temprana a pantallas, pero son niños que tienen necesidades especiales. Y adivinen qué, esos niños se van a hacer adultos. Entonces, esas mismas consideraciones que estamos pensando para el niño, hay que ir pensándolas para los adultos también. Ahora, por eso les traía cosas como ejemplos, esto es de Nueva York, un poco como para quebrar la idea de que sean espacios para niños y espacios para adultos, porque aquí, como ven, están los chicos jugando tan contentos como están los adultos. Y no es el brinca-brinca, ¿verdad? O cómo se ve ese, lo que les decía, como flexible seating, o sea, este sentarse de manera diversa en un espacio. Y esto es mucho más amoroso, mucho más amable para un niño que si le hacemos un corralito bien lejos. Y me encanta porque se ven los adultos, pero me puedo imaginar la alegría de un chiquito subiendo y bajando esa cuesta. O que pueda sentarse con su mamá a tomarse un café en una de estas sillitas de la izquierda mientras él está subido en la banquita. Y una cosa que es pequeña, es un gesto, pero es un gesto de bienvenida. Y, ¿verdad? O sea, se traduce a beanbags, a bancas. O sea, el abrir, que todos, o sea, que hayan distintas formas de sentarnos, hace amable la ciudad. O sea, no puede haber nada más rico que un niño apachurrado con una mamá tirada en ese puff leyendo un libro, pero también perfectamente me imagino un adolescente, probablemente viendo el teléfono. O un adulto que esté el abuelito, tal vez que le cueste más, tal vez tirarse del piso, pero entonces está sentado en la banca, mientras tal vez su nieto está abajo jugando en el suelo. Y esos son espacios para la infancia. Y claro, aquí hay cosas como más colorinchas, ¿verdad? Que les puse este ejemplo de Karim Rashid, que realmente dentro de un mismo diseño mobiliario pueden haber diferentes alturas y eso nos hace espacios que sean inclusivos. Y es curioso porque de verdad, entre lo que hacía esta presentación, buscaba y decía que qué montón de adultos contentos se ven y cómo me imagino que los niños también serían felices ahí. Por eso les decía, ¿qué tal si la ciudad la hacemos a la medida de los niños? Y si pensamos en el juego, en esa flexibilidad de movimiento, en el descubrimiento, en la belleza, en el derecho a la belleza, que ahora les voy a hablar, ¿qué ciudad más distinta tendríamos? Y no nos tocaría a las mamás, yo que tengo dos, ir a padecer a un restaurante o a un brinca-brinca donde la comida es pésima, la música es pésima para que nuestro hijo medio se divierta. Y vean que las opciones son realmente exquisitas en algunos casos. Y probablemente son cosas que no pensaríamos que son para los niños, pero que los niños disfrutarían tremendamente al lado de sus pares, de sus primos, de muchas otras personas. Y otras como que creo que pueden ser como invitaciones o provocaciones más puntuales, que son juguetonas para los niños y que también podrían ser muy juguetonas para nosotros los adultos, que de hecho, como saben, hay una crisis de salud mental en adultos súper seria, sobre todo post pandemia, y que una de las cosas que se ha demostrado que nos trae gran bienestar a los niños y a los adultos es el juego.
Y esto es un atelier que había hecho hace un tiempo para unos niños, pero no, de hecho no era para los niños, era para unas maestras. Pero es pensar la belleza como un derecho de los niños, pero de todos los ciudadanos. Un niño que vive en un ambiente que es bello, probablemente cuando sea adulto va a querer eso. Si ve una ciudad sucia, no le va a importar tirar el papel, ¿verdad? Y creo que son gestos, provocaciones de luz, que a veces, o sea, ni siquiera es un espacio, digamos, en la de la izquierda, bueno, por lo menos en la izquierda, es una estructura, pero el otro lado es efímero y eso es un espacio de juego para un niño. Pero puede ser la entrada preciosa de un hospital, ¿por qué no? Porque usualmente, bueno, está el hospital de niños, pero cuando a mí que me ha tocado cuidar a mis abuelitos y he tenido que llevar a mis hijos y es una tortura para los niños estar ahí. Y para uno, mientras tiene como uno de mujer dividirse en 20, ¿qué pasaría si una farmacia o un banco fueran así? ¿No creen que la experiencia de esperar en fila mientras nos atiende la cajera sería mucho más amable? Estoy segura que sí. Y ya para cerrar, les quería enseñar como algunos ejemplos de cosas que se han, o sea, que he hecho con fundaciones, em, que realmente la inversión ha sido bajísima. No es ni siquiera el nivel de lo que les he enseñado antes o el de que me gustaría que tuviera, pero son esfuerzos. Esta es en la unidad de quemaduras del Hospital Nacional de Niños. Este es el espacio que los niños tenían para jugar, en buena teoría. Hay niños que llegan y pasan un día, pero hay niños que pasan una semana, un mes o meses y reciben sus terapias ahí. Y también sus papás los acompañan ahí mismo. Psicólogos y maestros van y como ven es un lugar. em, este proyecto lo hice con la empresa Monkey Lou, de hecho fue iniciativa de ellos, de cómo podíamos hacer este espacio más amable para los niños. Y como ven, es en un chunchero, los colores, las sillas, como un montón de como ideas viejas tal vez de lo que tenemos. Y lo que hicimos fue vaciar todo y traer lamparitas y plantas y que el lugar fuera un poco más amoroso, siempre dejar como las sillas que pudieran ir subir y bajar. Pero me acuerdo esta mamá que se puso a llorar cuando vio esta mecedora, pues dice, creo que es la primera vez en un mes que me siento en un lugar cómodo donde le puedo dar de mamar a mi hijo, porque son mamás que están en una silla de estas como de escritorio en las que fuimos todos al colegio em, y pasan semanas y meses ahí metidas. Y son, como decía, son gestos, es pensar que las personas tienen distintas necesidades y mucho también lo pienso como en los niños, pero también lo pienso tanto como mamá. Y ese es como el feeling de que mucho de lo que he hecho con en familias o en fundaciones es como el mínimo esfuerzo, o podría no mínimo esfuerzo, sino mínimo de recursos invertidos, el máximo impacto posible, ¿verdad? Este es en el sector 2 de la Escuela de los Guido. Esta era la biblioteca que tenían. em, y, y bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Y lo que hicimos fue simplemente organizar la belleza como un derecho, colocar diferentes tipos de sillas para los chicos. Eh, Me hubiera encantado hacer vitrales en vista de que no había plata para vitrales. Se usaron papel celofán para que tenga la luz y que fuera como un juego. Y pasó de ser un lugar inhabitado a un lugar donde todos los recreos se llenan de niños que
que van a jugar y que van a aprender. Y esto es también en una alianza que, que hemos hecho con el MEP y la Dirección Regional de Educación para fomentar la lectura, porque no sé si saben, pero es en el último estado de la nación sobre el estado de la educación, la crisis que tenemos de lectoescritura y de comprensión es gravísima, o sea, niños de 10 años que no comprenden un texto básico. Entonces, ¿cómo a partir de espacios podemos fomentar la lectura? Entonces, estoy trabajando con ellos en eso. Y como les digo, aquí no, la inversión fue cero. O sea, lo que nos donaron fue, una mamá nos donó una alfombra y Play and Dreams, que es una empresa que súper comprometida con el tema de los niños, donó esta repisita, una familia donó esta otra hamaca y el espacio es otro a lo que teníamos. Eh, Esto es en Los Guido también. Esta es la Ludoteca Fundameco y es un proyecto muy bonito porque empezó siendo solamente un espacio para los niños, pero precisamente a raíz de decir, ah, claro, los niños no vienen solos, vienen en combo. Pasó de ser un espacio de juego para niños y un espacio de juego para adultos mayores y para adolescentes, y donde se trabaja a través del juego y el arte. Y son espacios que mucha gente que nos ha ido a visitar ahí nos dice, pero ¡ah! ¿Cómo está esto en Los Guidos metido? Y es pensar en que los niños tienen ese derecho a la belleza y que hay espacios que sean muy flexibles para que poder tirarse y bailar y moverse y hacer, ¿verdad? Aprender con las manos. Malaguzzi decía eso, que el pensar con las manos. Aunque no lo crean, este también era un espacio para la adolescencia y la infancia en el Parque de la Libertad, que es una fundación. Y de nuevo, con esta alianza del MEP, de cómo podíamos promover la lectura, y obviamente a nadie le van a dar ganas de sacar un libro en medio de este desastre. Y era más o menos así como se ven, con las banquitas, como haciendo fila, como decía Hernán Jiménez, con la señora come papaya. Y cómo podíamos traer dentro de lo que había, o sea, buscando en bodegas y material reciclado, unos sillones. Estas obras de arte que se ven atrás es del grupo de adultos mayores. Entonces es un espacio que ahora van todos los abuelitos y se sienten súper orgullosos de ver sus obras, y están los adolescentes que van a coger los libros y los niños que también van a leer, y aquí hay otra banquita y una mesita que se puso por si alguien quiere sentarse a jugar. Igual, o sea, donde yo veo la mayoría que ando mucho en desamparados, y lo que el diseño, ¿verdad? Y cómo son pensados los espacios de aprendizaje propiamente es de terror. O sea, de terror en el sentido como, pucha, son chicos que pasan días y días en clase, años, en un cubo que no tiene una ventana, que no tiene un árbol, y afuera de la clase lo que tenían es igual un planché, una lucha enorme que hacen los maestros para que estos niños vayan a la escuela, porque prefieren que cuiden a sus hermanitos o que incluso vendan droga. Y una maestra nos contactó para ver qué podíamos, o sea, qué podíamos hacer aquí. Las bolitas, de hecho, es porque hay niños neurodiversos, entonces para el ruido les molesta mucho a los niños en el espectro autista. Entonces, para minimizar eso, y se abrieron esquinitas, ¿verdad? Dentro de la misma aula, para que incluso si un niño estaba muy agotado, pueda pausar, ir a leer. Claro, esto con cosas donadas, ¿verdad? O sea, aquí es inversión cero, pero el impacto que ha tenido en esta clase y en esta maestra es enorme, tanto que eh, ahora vamos a intentar hacer como una intervención en el espacio de afuera, porque, claro, estos chicos que están en esta clase ya no quieren salir de la clase en el recreo, y tenemos el resto de los 1.500 otros niños que quieren entrar aquí. Esto es un rinconcito.
Em, y esto es otro como un ejemplo que les quería enseñar como de casas, ¿verdad? Donde a veces pensamos que esta mesita que aquí es para los niños, pero si ven la mamá es una señora bastante robusta, que no cabe las pompas ni la espalda ni nada en esas sillitas. Es que uno no puede sentarse a jugar con un niño. Y de repente aquí todavía no nos habían traído como una silla que se diseñó para ellos, pero un espacio que sea para la familia, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos, no exclusión, no segregación, no integración, sino inclusión. Y, y bueno, ya para terminar esto, ¿verdad? Si existimos, debemos contar también con nosotros. O sea, si hay niños y hay tantos niños y tantas personas adultas que cuidamos y estamos rodeados de niños, esta ciudad debería ser para los niños. No sé si tienen qué les parece, qué piensan. Muchísimas gracias, Valeria. Me parece excelentísimo la visión. A mí en lo personal me gusta mucho porque también tengo el placer de trabajar con adolescentes y con niños en otra área, pero es como el mismo sentir, ¿verdad? Y me parece, a mí en lo personal me parece que estás haciendo un trabajo maravilloso. Yo creo que siempre en mirar en ver cómo potencializamos el crecimiento de los niños y cómo mejoramos sus vidas es una de las cosas que es un compromiso social, ni tan siquiera es es como una obligación social que tenemos todos los seres humanos, que a veces se nos olvida, pues nuestra vida de adultos no miramos un poco lo que deberíamos de hacer por los niños. Y los arquitectos tenemos una responsabilidad más grande con esto todavía, porque pienso que dentro de nuestro accionar debemos de mirar siempre en la parte de diseño urbano y de los espacios, siempre pensar en en los niños y en lo que eventualmente esto viene a ser un beneficio para el futuro de ellos. Pareciera como que no, pero en realidad sí. Esto es como crearles a través del espacio un ambiente más sociable y un ambiente más de más valor para sus vidas. Yo, encantado de la charla, me encanta, me encanta. No sé si alguno de los compañeros quiere aportar algo que sería muy importante. Yo creo que aquí estamos para aprender todos, alguna experiencia que hayan tenido, con algún proyecto o algo así. No sé si alguno quiere comentar algo. Sí, buenas noches. Sí, nada más para felicitarla por el esfuerzo. Yo estoy de acuerdo con su iniciativa de que las ciudades deberían de poder acoger a toda esa población y brindarles todo lo que necesitan. Hay sectores de la población que están aislados, no solo esa. Un día vi una charla similar a la suya, pero el tema era el transporte en las mujeres. Uno piensa como que el transporte es el mismo para todo el mundo y no, es diferente para las mujeres en muchos sentidos. Entonces, y volviendo a lo de los niños, me gusta, por ejemplo, el centro comercial Oxígeno, que tiene ese ambiente que integra a los niños en todo, en los baños, en los pasillos, en todo el centro comercial hay un poco de todo esto que usted estaba hablando. Entonces, sí, me parece interesante. Sí, es que esto que me dice del transporte para las mujeres, yo creo que conecta con esta idea de que de verdad la ciudad fue pensada un poco como a la medida del hombre, y un hombre, ¿verdad? Como le digo, sano, adulto, eh, atleta casi, Em, y que ha costado, porque claro, uno piensa en las necesidades que tiene el país a nivel, ¿verdad? Como de pobreza, de salud, ¿verdad? Donde alguien dice, ay, necesitamos plata para poner bancas en las aceras, la gente salta y dice, ¿cómo vamos a gastar en eso si la caja está quebrada? ¿Verdad?
O cómo vamos a gastar en árboles si hay tantas escuelas que no tienen techo. O sea, un poco hay esa mentalidad de que este tipo de esfuerzos son lujos, ¿verdad? Pero donde uno piensa que de verdad hay una correlación directa entre estos esfuerzos y lo que va a ser la salud de una población, de lo que va a ser también la salud económica de una familia, ¿verdad? Es como es tan largo el estrecho entre ser niño y ser adulto, uno dice, no, esto no conecta con esto. Pero si hacemos esos esfuerzos, el impacto va a ser grande, ¿verdad? A, a, en el presente y en el futuro, que son las dos cosas, ¿verdad? Sí, bueno, por ahí yo compartí un enlace de fotos de San José, porque con el fin de que sea evidente que San José puede ser una ciudad muy bonita. Total. Es simplemente dedicarle un poco de imaginación y un poco de inclusión, como dice usted. No, y hay muchas iniciativas ahora, pienso en Henry Bastos, que hizo, que ahora la verdad no sé si siguen vigentes, los Art City Tours, que él organizaba y levantaba fondos para hacer transporte y moverlos a, a personas por todos los como museos que están en el centro. En ese momento yo trabajaba en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y nosotros recibíamos en una noche 2.000 personas, mamás con carritos, coches, abuelitas, ¿verdad? La gente que se animaba más a caminar iba caminando, los que ya se cansaban y adultos mayores de repente agarraban los busitos y los shuttles y se iban. O sea, hay iniciativas, ¿verdad? Creo que, y tendría como mucha esperanza, como les decía al principio, de que hayan gestos que es como mínimo esfuerzo, máximo impacto. O sea, ¿qué pasaría si en todos los baños, aparte del baño para personas con discapacidad, existiera un banquito para que los chiquitos se suban? O sea, ¿cuánto cuesta un banquito? 10.000 pesos, 15.000 pesos. Y eso le da a un niño autonomía y ayuda a la mujer o al papá, ¿verdad? Al tema de equidad. ¿Qué pasa si hay algunas sillas que pueden ser para subirse y bajar en un centro comercial o un restaurante o en la fila, en la famosa fila de la señora Copen Papaya? No es una inversión tan grande, ¿verdad? Claro, las fotos que les enseñé espectaculares, ¿verdad? Uno quisiera esas instalaciones translúcidas, contemporáneas, bueno, eso tiene una inversión, pero hay otros gestos que se pueden hacer. O por decir, hace un tiempo bueno, mi esposo es músico y se celebraba el aniversario número 100 del Teatro Nacional. Y fue precioso porque tocaron los expositores de la música costarricense más relevantes de los últimos 100 años que estaban vivos. Em, Mis hijos fueron porque, como les digo, de ahí era una cosa familiar, hicimos siesta en la tarde y fuimos. En otro chat me encontré una familia diciendo, bueno, pero no hay conciertos para niños. Mis hijos aprovecharon el concierto, venían cantando Gaviota. ¿Qué pasa si una de esas tandas se hace más temprano? Simplemente porque, claro, el mío fue como una preparación de siestas, merienda, comida, lonchera, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay otra tanda un poco más temprano para que se pueda celebrar los 100 años de la música nacional? No con Tío Conejo, no, o sea, con Gaviota, con Chepe González, con Ángeles, o sea, una belleza. Pero es pensar, es quebrar el paradigma de lo que es un espacio para la infancia y de esa imagen que tenemos de niños, de lo que es apropiado para los niños y de lo que pueden disfrutar un niño, ¿verdad?
y un claro ejemplo es la música, ¿verdad? Que la música infantil por lo general es muy mala, compositivamente hablando. Cuando un niño disfruta tremendamente la música clásica, la salsa, el merengue, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí lo que hay que pensar es en la imagen del niño. No sé si alguien más quisiera aportar. No, yo lo único que quiero aportarte, Valeria, es que yo considero que así como o han obligado a la regulación de la ley 7600 para los adultos mayores, que me parece una maravilla, que hay, hay mucha gente que genera hasta cierto disgusto con algunas disposiciones para la ley 7600, pero hasta que uno tenga una persona adulta mayor o una persona con una discapacidad y tenga que andar en la calle con ellos, se da cuenta la importancia de la ley 7600. Digamos, en mi caso me ha pasado y yo a partir de que he tenido que andar con una persona allegada a mí y que ha tenido que utilizar, en el cual ni tan siquiera los hospitales cumple con la ley 7600 en las partes de las afueras de las aceras y cosas de ese tipo, eh, uno se da cuenta de que realmente sí es valioso. Como también para mí es valioso tener esa cultura de poder hacer arquitectura para los niños y amoblamiento y diseño urbano y todo lo que tiene que ver también para poder integrar a los niños dentro del espacio de la ciudad, principalmente, ¿verdad? Porque, digamos, vos vas a San José y San José está pensada prácticamente para los adultos. O sea, los niños no tienen ningún tipo de importancia a la ciudad, no le veo ningún tipo de relevancia. En otras partes del mundo hay algunos intentos bastante fuertes para poder integrar, sobre todo en mobiliario urbano, para integrar a los niños que pasan por la ciudad, que están en la ciudad, ¿verdad? San José todavía Sí, está un o poco, corredores también, que he sí, escuchado como corredores entre parques sí. y escuelas que son como seguros para que los niños transiten las Sí, aceras más anchas. pero pareciera que el niño no es tan relevante, o sea, es cosa curiosa. Todos fuimos niños y los adultos no le toman relevancia a los niños, es una cosa que yo todavía no lo logro entender. Bueno, pero tenemos que seguir luchando para hacer cultura, para que las cosas vayan cambiando, para que las disposiciones de gobierno, que prácticamente son las que generan más disposiciones o establece reglamentos o leyes para poder que estas cosas puedan acelerarse. Usualmente nosotros, como profesionales arquitectos, podemos hacer algo en nuestros proyectos, pero no en general en la parte urbana, o sea, eso se ocupa más para eso, ¿verdad? Pero tu charla muy bien, me parece muy bien la intención excelente de lo que podemos considerar que podemos colaborar y hacer. Prácticamente con cosas muy simples podemos lograr grandes cosas. No se ocupa tener dineros extravagantes para poder hacer espacios de gran sensibilidad y de grandes experiencias para los niños. Y eso yo creo que también da valor, sobre todo en las escuelas, que es muy importante también hacerlo. Las escuelas, algunas tienen zonas verdes, las zonas verdes en las escuelas prácticamente son el desperdicio de la escuela, porque no les da mantenimiento, no se usan para nada. Entonces, bueno, muchas gracias, Valeria. No sé si algún compañero tiene alguna objeción o si no lo dejamos hasta aquí, pero tu charla muy valiosa. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, don Gerardo. No sé si alguno más o si no para detener la charla. Ahí, don Edgardo, el que estaba en la charla, me pidió tu número de teléfono, ya se lo pasé. Ok, Él es profesor de una universidad y parece como que quiere contactarte para algo que tiene que ver con urbanismo. Entonces, perfecto. muchísimas gracias a todos, compañeros. Voy a detener la charla y nos vemos el próximo jueves, el próximo martes, si Dios nos lo permite. Permítame para detener la charla.